Se volvieron a conectar. Ya, voy a continuar la, la grabación de la clase. Habíamos dicho que podíamos tener dos configuraciones, los diques verticales, y como esquema general, aquí hay una figura con las partes que forman un talud de un rompeolas en talud. Vamos a tener un núcleo compuesto por material proveniente de canteras que se deposita sobre una banqueta de fundación. El núcleo está compuesto por material de distintos tamaños, que van desde la grava hasta un material un poco más grande, de 2 a 5 kilos como peso máximo, que conforman el núcleo. Entonces el núcleo es un material que no es tan pesado y que está afectado entonces por las dificultades de trabajar bajo el mar para poder colocarlo. A medida que va subiendo, se va protegiendo con el filtro, que es un material rocoso de un tamaño mayor, y las bermas y el manto principal, que son las que reciben el golpe del oleaje, ya son rocas de gran tamaño y gran peso, que se pueden complementar con elementos de hormigón para el manto principal. Y esto que está aquí arriba, como habíamos visto antes, es el espaldón, que es una construcción de hormigón armado. La cara exterior es la que está expuesta al oleaje, y eso hace que esta zona del dique esté diseñada para resistir la energía del oleaje. Esas son las dos formas principales de los que se usan para construir rompeolas. Ahora vamos a hablar del proceso constructivo de los diques verticales, para ir uno por uno. Entonces esta es una secuencia general, pueden haber variaciones, alguna etapa que no esté presente, de acuerdo al diseño y a las condiciones del terreno donde se va a construir. Entonces estas partes consideran primero, como dijimos antes en los conceptos generales, aquí está la secuencia de ejecución de este tipo de diques verticales. Como dijimos que estos diques son elementos de hormigón armado, prefabricados, que reciben el impacto del oleaje. También dijimos en los conceptos generales que la zona de apoyo de esta estructura, la estructura transmite mucho esfuerzo al suelo de fundación. Por lo tanto, en estos tipos de diques, lo primero que se hace es un estudio geotécnico del fondo marino para determinar la calidad de ese suelo, para resistir el peso que es súper alto y la acción de esta estructura que recibe el oleaje y lo transmite al suelo. Entonces lo primero que se hace es identificar la zona donde se va a construir, se ocupan las máquinas para hacer dragados y preparar el suelo de fundación, se draga esta zona a la profundidad necesaria. Eso quiere decir que si este suelo tiene malas características físicas de resistencia, es necesario que el dragado llegue más abajo y se coloque una capa de mejoramiento. Entonces la primera etapa es dragar la zanja, que va a servir para colocar la banqueta de fundación. Aquí tienen que acordarse de la figura que mostrábamos antes de las partes. Entonces primero se hace ese dragado para preparar y llegar a un suelo apto para recibir la fundación. La banqueta, que es como la fundación de una obra, de la que ustedes ya conocen, se empieza a depositar el material que es distinto, ¿no es cierto? Este material también viene de canteras externas, se deposita en esta zanja que se realizó con el dragado, que primero se enrasa para crear una superficie horizontal, después se puede recibir la banqueta. Entonces, siguiendo con esa figura, el segundo paso es que una vez que está hecho el dragado, se coloca la banqueta de cimentación. La banqueta lo que permite es transmitir las cargas de los diques al terreno. Proporciona una superficie regular
para el apoyo de los cajones y evita la socavación del terreno natural. Todas esas cosas hace la banqueta, este elemento. Una vez que se coloca esa banqueta, se empiezan a colocar las protecciones que correspondan para proteger la banqueta de la acción de las corrientes marinas, en este caso. Que sería esa zona y esta zona. ¿Cierto? Afuera de donde va a quedar la banqueta, para protegerla de la acción del mar y evitar la erosión. Entonces, con eso se logra una superficie. El objetivo de la banqueta, entre otras cosas, de transmitir la carga hacia el suelo natural, es crear aquí una superficie uniforme donde se puedan apoyar bien estos módulos que son de hormigón y que son rígidos. Entonces ustedes se imaginan, es como colocar una muralla de ladrillos que tiene que tener una base horizontal y uniforme para que puedan encajar bien las piezas sin tener separaciones, considerando que es más difícil en este tamaño y peso de los elementos. Eso hace necesario una tercera etapa, que ya sería esta, que corresponde al enrase de la superficie de la banqueta. Vamos a seguir enumerando las actividades a partir de la figura para no estar devolviéndonos al resumen. Después ustedes, cuando lean el texto de esta clase, lo que les estoy diciendo ahora está escrito en esta secuencia. Vamos acá. Entonces ahora viene el enrase de la superficie de la banqueta. ¿A qué corresponde eso? A lo que está graficado en esta lámina, que se hace de manera mecánica. Una vez que este material está colocado, se enrasa. Tienen que pensar que este material, como está bajo la superficie del agua, lo que se hace es colocarlo con máquinas o dejarlo caer desde unas embarcaciones especiales. Entonces eso hace que la superficie no quede regular. Una vez que está puesta, hay que enrasarla. Y eso se enrasa con máquinas similares a las que hacen el dragado. Hay distintos tipos de maquinaria para hacer ese enrase. También se hacen trabajos con buzos, en caso de que estas longitudes no sean muy grandes y no sea mucha la profundidad, por ejemplo. También podría ayudar al enrase colocar elementos manuales usando buzos. Y si está muy profundo o en mucho volumen, se hace con máquinas similares a las que dragan, que se van controlando de manera que creen aquí una superficie horizontal a lo largo de todo el dique. Después del enrase, mirando la imagen, se pueden colocar los cajones. Pero antes de colocarlo, hay otra actividad que es paralela, que es la fabricación de estos elementos de hormigón. Esos elementos de hormigón se fabrican en tierra firme. Lo ideal es que sea cerca de la zona donde se van a colocar. Se transportan y se sumergen hasta la posición correcta. Y así se van colocando un cajón tras otro. De ser necesario, pueden ser más de un cajón de altura. Y una vez que están puestos los cajones en la posición correcta, las celdas que están aquí adentro se inundan o se rellenan con material de dragado, que se saca del fondo marino de aquí mismo, de las zonas cercanas, y se colocan dentro de estos cubos de hormigón que son huecos. Como son huecos, se supone que flotan. A pesar del peso que tienen, flotan. Por lo tanto, para poder bajarlo, se inundan estas celdas, y cuando llega abajo, eso que ya está lleno de agua se reemplaza por suelo o por otros materiales. El suelo del fondo marino normalmente es un suelo fino, porque la primera capa del fondo marino natural son sedimentos. Entonces esos sedimentos sirven para absorberlos con una máquina y llenar estas celdas. Y ahí ya quedaría fijo el bloque. Y así se van colocando los bloques sucesivamente. Y a medida que se van colocando los bloques,
se construye acá una protección adicional que protege la parte de arriba de la banqueta de la erosión. ¿Ya? En la medida, si la banqueta no se erosiona, esto va a estar estable. Entonces es importante cada una de las etapas de este proceso. A medida que van avanzando los bloques, después se puede construir una losa de hormigón armado aquí arriba y la correspondiente obra de protección del espaldón. Y ahí ya estaría terminado la secuencia de ejecución. Entonces, en este caso, estamos viendo, esta parte está más terminada, o sea, es como si se hubiera partido la instalación desde este lado. Aquí ya está terminado, y a medida que se va avanzando, va en etapas más anteriores, digamos, en las primeras etapas. Entonces se pueden hacer combinaciones de avance. A medida que se avanza con estos bloques, podríamos llegar a transportar maquinaria por aquí arriba también, que ayudaría a la secuencia de ejecución del resto de los materiales que se colocan hacia adelante. Y va quedando terminado de aquí para acá el rompeolas. Ese es un poco el resumen de la secuencia de ejecución del dique vertical. Me voy a cambiar a otro archivo que les va a llegar separado, que dice clase 7, para seguir detallando un poco más cada una de las etapas. Entonces aquí vamos a analizar un poco más en detalle el tema de las banquetas de fundaciones. Estas banquetas son bases de cimentación para estructuras marítimas de gravedad. Eso significa que son estructuras que funcionan y se mantienen estables gracias al peso que tienen, que es el caso de los rompeolas y de algunos otros elementos como diques o escolleras. Entonces la función de esta banqueta va a ser soportar las cargas que transmite la estructura, proporcionar una superficie firme que puede ser enrasada y soportar la acción del oleaje y otros movimientos que generan el paso de los barcos y el funcionamiento de la hélice, que provocan movimientos de agua en esta zona. La banqueta también protege de la erosión de la hélice de los barcos y logran un apoyo homogéneo. Eso quiere decir que las cargas que se generan con la estructura se reparten desde la banqueta hacia el suelo natural, que sería el suelo del fondo del lecho marino, donde se ubica esta obra. Aquí está agua afuera, esta zona, que es la que está con el oleaje presente, y aquí ya hay algunas dimensiones que permiten imaginarse el tamaño y los volúmenes que significa. Por ejemplo, en esta figura tiene 8 metros de altura del espaldón, 23 metros de ancho la parte superior del dique, y acá se genera una zona de mar tranquilo. Estos 8 metros de variación de holgura se diseñan de acuerdo a las condiciones del oleaje, a la altura máxima que podría llegar a tener el oleaje, de manera que en caso de que se supere esa altura, se va a provocar aquí un cierre de esta zona, de esa actividad. Entonces esto se diseña que sea mayor a la altura máxima de una ola esperada en un periodo de 50 años, por ejemplo, de proyección. O sea, se analiza 50 años para atrás, qué altura máxima de oleaje se produjo, y en base a eso se diseña este elemento. Entonces va a ser casos excepcionales en que la altura del oleaje pase sobre el espaldón. Entonces, eso provoca que este lado de la estructura esté más fortificado. Si se fijan en la figura anterior, esta es la banqueta que podría estar más abajo en caso que sea necesario reemplazar el suelo natural. Se draga
y la banqueta se mete y queda empotrada dentro del lecho. Estos son enrocados de protección, después del filtro que está ahí, que es una capa más fina. Y aquí hay están indicados los taludes de la inclinación de la banqueta. Es una proporción, 1,50 m de ancho por 1 metro de alto. Esa es la proporción del ángulo de inclinación. Y a este otro lado es 1:2. O sea, 1 vertical equivale a 2 horizontales. El talud es menor a este lado porque está más expuesto a la acción del oleaje y de las corrientes marinas. Es buena esta figura porque permite notar que cuando se produce el oleaje en la cara expuesta del mar abierto, digamos, que está enfrentado a la acción directa del oleaje, si miramos esta figura se aprecia que la acción del oleaje va disminuyendo a medida que voy aumentando la profundidad. O sea, la acción directa de la energía del movimiento del agua se va disipando con la profundidad. Es decir, que está esta onda, que es la ola, las olas son ondas en la superficie del agua, que suben y bajan, y que esa sube y baja, cuando uno lo ve desde afuera, parece que la ola avanzara, pero lo que avanza es una onda de la superficie, que choca contra este elemento, este dique, y ahí libera energía. Pero aquí abajo también toda esa zona se está moviendo, son movimientos circulares que forman un cono hacia abajo. O sea, se mueve así, y ese radio con que se mueve la ola va disminuyendo hacia abajo. Es decir, que a cierta profundidad, aunque el oleaje sea fuerte aquí arriba, aquí abajo no se va a notar ese movimiento. Lo que sí va a haber en estas zonas más profundas son corrientes marinas que tienen que ver con otros fenómenos naturales, que son menos erosivas, sí, que la acción del oleaje. De todas formas, el lado exterior se fortifica mucho más que el lado interior, en que el oleaje tiene mucha menos energía, casi podría estar completamente tranquilo, lo que sí tiene el movimiento natural de las mareas. Entonces, después que bueno, respecto a la banqueta, eso es lo que podemos decir. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se construye este elemento, cómo se depositan los materiales y qué material es el que se usa para construir las banquetas. Estas estructuras son muy sensibles y son importantes en el buen funcionamiento del dique vertical. Y respecto al suministro del material que se usa, las condiciones del material más importantes son la granulometría, que va a definir el grado de permeabilidad que tiene, y el ángulo de rozamiento interno del suelo, que en el fondo es lo que me define ese ángulo. Nosotros, usando los materiales recomendados para banquetas, deberíamos poder obtener esos ángulos de inclinación sin problema. A eso se refiere con el ángulo de rozamiento interno. Y el coeficiente de roce respecto a la base. También las características físico-químicas condicionan la resistencia a la rotura y a la durabilidad. Eso significa que el suelo que se usa, que proviene de cantera externa, que se selecciona para que cumpla ciertas condiciones físicas y químicas. Lo normal es usar un material que es como un integral de cantera. Eso quiere decir que tiene partículas de distintos tamaños, pero que es más o menos uniforme la forma de la curva granulométrica. Ahí para eso tienen que acordarse ustedes un poco de mecánica de suelo. Ya, eso quiere decir que tiene tamaños de partículas de distintos portes. Tiene partículas desde 20 milímetros hasta partículas más grandes, que como ya son más grandes no se especifican en diámetro, sino que en peso. 5 kilos debe ser como un bolón de unos 20 o 25 centímetros de diámetro.
Entonces, este material es una mezcla homogénea de partículas de distinto tamaño que van desde los 20 milímetros hasta alrededor de 250 milímetros. O sea, pasa de grava a gravas más gruesas y a bolones, no alcanza a ser rocas, ¿ya? Eso para las obras marítimas es un material fino, a pesar del gran tamaño, 5 kilos de peso por partícula es pesado, pero con ese material es el que se selecciona para construir las banquetas. Ahora, si ustedes piensan que esto tiene 22 metros de aquí arriba, aquí abajo tiene fácilmente 20, 40, 60, 80, puede tener 100 metros de ancho. Si esto tiene 8 metros, acá puede tener 20 metros de alto. O sea, si tenemos 100 metros por 20 de alto, por 100 metros o 200 metros de largo, es una cantidad, un volumen gigantesco de áridos. Entonces esos áridos se sacan de una cantera, se transportan a la zona del puerto, se mueven de alguna forma en unos barcos especiales, se colocan sobre la zona y se bajan. Se pueden bajar con una máquina, que es como una máquina excavadora grande, con distintas formas de pala, o se pueden dejar caer de una embarcación especial que vamos a ver más adelante. Y se van colocando por capas. Ya, entonces esa era una explicación de por qué aquí en el texto dice que un material integral de cantera. Integral de cantera significa que es un material que se saca de una cantera en estado natural, se seleccionan los tamaños y se homogenizan, pero no es necesario someterlo a un proceso de chancado. O sea, se van sacando materiales de una cantera en que ya venga que tenga de manera, ojalá, lo ideal es que venga de manera natural, mezclado de manera uniforme, con esos tamaños de partículas. Y si seguimos avanzando hacia afuera, hacia los bordes de la banqueta, vamos a ver que los mantos de protección del núcleo están formados por escolleras. Escolleras significa que es un talud o una pared que está recubierta con rocas o con elementos de hormigón. Eso significa escollera. O sea, la escollera es una protección superficial de la banqueta. Entonces, para hacer eso, ya tenemos que pensar en aumentar el peso de las partículas. Ahí ya empezamos a usar rocas, de manera que por peso no sean arrastrados por las corrientes del mar, con un peso que les permite mantener la estabilidad ante la acción del oleaje y la agitación que producen las hélices de los barcos. Entonces, es interesante el tema de la colocación de estos elementos. En las obras que ya se hicieron del puerto, no se hizo de esta forma, porque las ampliaciones que ya se hicieron fueron paralelas a la costa, no fueron rompeolas mar afuera, digamos. Lo que sí se va a hacer en la expansión del puerto exterior, que debería empezar en un par de años más. Entonces, ahí pueden ver, esperemos que podamos ver cuando empiece a construirse esa obra, el rompeolas va a ser hecho con un sistema muy parecido a este. Por los videos que he visto de la ampliación portuaria, va a ser un rompeolas de dique en talud. No, no completamente vertical, no sé si tiene una zona transversal que es vertical, cuando sale en la zona de la desembocadura, tendría que revisar el proyecto del puerto, pero la mayor parte del rompeolas que está diseñado en el puerto exterior es como un dique en talud.
que corresponde un poco a estas imágenes que voy a colocar acá. En este caso nosotros todavía estamos hablando de la banqueta. Nosotros decíamos que el material de la banqueta, ese material árido, es un material integral, que son piedras, digamos, desde 2 centímetros de diámetro hasta piedras de 5 kilos cada una, que están revueltas de manera homogénea y que se ven como eso, que es muy parecido al estabilizado, al integral de río, por ejemplo, que hay piedras de todos los tamaños, incluyendo arenas, pero que aquí se elimina en la planta la parte de la arena y se deja el material desde 2 centímetros hacia arriba, que es como una gravilla chica, hasta llegar a bolones, digamos. Entonces ese material hay que transportarlo de alguna forma. La primera parte del transporte a través de camiones o de tren, que lo acercan al borde de la costa y desde ahí se pueden cargar con máquinas excavadoras o cargadores frontales a este tipo de embarcaciones que los pueden trasladar hasta la zona de colocación. Entonces, para colocar el material, dice acá, se puede hacer por vía marítima o terrestre. Dependiendo de la posición donde parte el rompeola, es probable que yo tenga acceso desde la costa al inicio del rompeola. Y esa parte podría empezar a hacerse desde tierra. ¿Ya? Y la otra forma es transportar este material con estas embarcaciones especiales, llevarlo a la zona de colocación y colocarlo en ese lugar. Cuando se hace por vía marítima, se usan principalmente estos dos tipos de embarcaciones. Unos que se llaman pontones, que son unas barcazas planas, que son de gran tamaño, completamente de acero, que resisten colocar máquinas grandes dentro, sobre la superficie de la barcaza, y cargarlas con el material. Y el otro, una embarcación que se llama gangil, que hay de distintos tamaños y capacidades, que es la que está en esta foto, por ejemplo, que permite llenarla con el material que viene de la cantera. La embarcación zarpa, se desplaza hacia el lugar de colocación, y dependiendo del diseño de la embarcación, hay algunas que se abre el fondo de la embarcación se abre y deja la parte donde está la carga nomás. Se abre esa parte del casco del barco y el material descarga por abajo. Ese es el más útil, digamos, el más sencillo de usar. Hay otros que descargan lateralmente, pero tienen dificultades de uso. La mayor parte se usa este tipo. Entonces, en esta foto, esta de aquí arriba corresponde a una máquina, a una excavadora que está cargando el gangil. Y en esta otra imagen hay una barcaza plana, un pontón, que tiene una grúa instalada sobre la barcaza, que permite también mover carga. Entonces, estas máquinas trasladan la carga hacia la zona de colocación, los dos tipos de barcaza. La diferencia entre una y otra es que las pontonas se usan para volúmenes más chicos, tienen menos capacidad, y también se usan, o sea, están especialmente pensados cuando tengo que empezar a construir el rompeolas en zona de poca profundidad. ¿Ya? Cuando tengo poca profundidad tengo que meter una barcaza plana, si no empiezo a topar en el fondo, con una embarcación de estas que es un gangil. Entonces cuando se carga esta barcaza plana, el material se carga y se instala una máquina excavadora que lo descarga en la posición correcta, que permite cargarlo, enrasar la carga y después descargarla. Y los gánguiles pueden hacer el vaciado, aquí dice vertido, pueden hacer el vaciado por el fondo o el vertido lateral. Estos son de vertido lateral. Este también es vertido lateral. Y el que se abre por abajo es descarga vertical.
Estos se usan cuando las banquetas están construidas o tienen que construirse en calados superiores a 6 metros, con volúmenes mayores de movimiento de tierra. Acuérdense que el calado es la profundidad útil que yo tengo desde el nivel medio del mar hasta el fondo. En el caso de estos diques verticales, el calado va a ser distinto cerca del dique, y son distancias que se usan para calcular qué barco es capaz de, o sea, hasta qué barco puede entrar en esa zona. Aquí el calado es mayor fuera del dique. Entonces la altura desde el nivel medio del mar hasta el fondo del lecho marino. Entonces cuando tenemos ese calado mayor a 6 metros, nos vamos a encontrar con este tipo de embarcaciones para mover tierras. Ahora usted, cuesta un poco imaginárselo, pero estas máquinas, dependiendo del tamaño, son capaces de transportar en cada viaje 200 metros cúbicos hasta 2000 metros cúbicos. Normalmente estas más grandes se piensan para usarlas en mar abierto. También sirven para retirar material que se saca del dragado y hay que llevárselo más afuera para vaciarlo. Esta máquina es especialmente diseñada para eso. Entonces los gánguiles que vacían por el fondo, que es el más habitual, son autopropulsados, es decir, tienen una parte del barco donde van los motores y las cabinas y permiten navegarlo de manera autónoma. Se vierte el material muy rápido. El único detalle es que una vez que se abre el casco de la embarcación, de la parte delantera de la embarcación, la parte donde va la cabina no se abre de aquí para acá. Una vez que se abre, hay que vertir todo el material que lleve el gánguil. No hay cómo cerrarlo después hasta que está completamente vacío. Ahí recién se puede cerrar el casco y puede volver a buscar otro viaje, digamos. Pero si se fijan, los volúmenes que son capaces de llevar son altos, de 100 metros cúbicos hasta 2000 metros cúbicos. O sea, una gran cantidad de volumen de áridos. Ustedes tienen que pensar que un camión grande hace 12 metros cúbicos, un camión con batea. Este hace 100, el más chico, y 2000 metros cúbicos el más grande. O sea, esto es 10 camiones batea, grandes. Y estos son muchos más, para llenar un gánguil. Entonces la velocidad de colocación es rápida. El casco, una vez que se abre, vacía toda la carga. Si está llevando 2000 metros cúbicos, una vez que se abrió el gánguil, va a depositar esa carga en el fondo. Ahí está el proceso de carga de un gánguil. Está cargando en el borde de un puerto ya existente, por lo que veo aquí. Si ustedes se fijan en el volumen del camión, ese camión es un camión grande, una batea bastante grande con un sistema hidráulico de levante. Miren la cantidad de ruedas que tiene ese camión, la cantidad de ejes. O sea, este camión es más grande que los que vemos normalmente circulando por las carreteras. Es como lo que se ve en una instalación minera. Muchos ejes, ¿cierto? Entonces este camión debe hacer unos 25 metros cúbicos, y vean el tamaño del gánguil, es mucho más grande. Entonces esto requiere una planificación de manera que la cantidad de camiones permita cargar el gánguil rápidamente. O sea, para cargar un gánguil en este caso necesitaremos 20 o 40 de estos camiones que tienen que estar entrando y saliendo para permitir la carga de este gánguil. Y esto que se ve grande aquí, una vez que el gánguil está acá llegando al rompeolas, ahora el gánguil se ve chiquitito al lado del tamaño del rompeolas. Entonces, aquí hay distintas formas de trabajo. Aquí está ya el rompeolas terminado. Es interesante este rompeolas porque si se fijan, este rompeolas tiene una parte que es transversal a la costa y otra parte que es paralela a la costa.
No sé en qué dirección viene el oleaje, sí. Es un poco extraña esta figura, porque lo que está más afuera al parecer es esta zona y está protegiendo esta área de acá, que tiene es una geografía bien extraña. Pero se supone que esta es la secuencia ya cuando se está terminando el rompeolas. Tiene una zona transversal y una zona paralela a la costa, y aquí ya hicieron el remate o la cabeza del rompeolas. Por lo tanto, aquí debería haber una zona de acceso a la bahía protegida. En la foto no alcanzo a darme cuenta si la bahía protegida debería estar a este lado y el oleaje fuerte natural a este otro lado. Eso quiere decir que la dirección del mar debe venir en una dirección no necesariamente perpendicular a este, sino que disminuya el oleaje en esta zona. La comunicación entre mar abierto y la zona protegida son estas bocas de acceso. Bueno, respecto a la secuencia de ejecución, aquí se está viendo el rompeolas ya más o menos avanzado, pero en las primeras etapas, el gánguil que está acá está probablemente colocando las banquetas, o sea, está vaciando el material en las zonas de las banquetas. Y está combinado el trabajo desde tierra con el del gánguil, que va descargando terreno. A medida que va haciendo banquetas, es probable que estas máquinas que están acá se trasladen al borde y empiecen a ayudar a la carga que viene vía marítima, colocando, por ejemplo, los mantos de protección. En este caso es un rompeolas, un dique en talud, si se fijan. Tiene escolleras por los dos lados, por este lado y por este lado. Entonces se puede combinar el trabajo desde tierra con el trabajo marítimo, de transporte de material marítimo. Importante que tengan noción del volumen de los movimientos que se hacen. Independiente de la cantidad de metros cúbicos, tienen que pensar en la cantidad de camiones que se mueven, que entran y salen a la zona, y que todo eso hay que prepararlo con acceso. Hay que pensar cómo hacer acceder a esos camiones, y esos camiones cómo tienen que llegar a la cantera y devolverse a cargar el siguiente gánguil. Que es una de las cosas críticas acá en San Antonio, que me imagino que, espero que las canteras que se encuentren no hagan circular camiones en exceso por cerca de la ciudad. Estas obras son tan grandes que impactan a la ciudad y al ambiente. Entonces sigamos, todavía estamos en las banquetas recién. Entonces, para la descarga de los gánguiles hay que considerar varias cosas. Acuérdense que estamos vaciando desde la superficie del agua, se abre la embarcación y el material cae por peso y se deposita en el fondo. Entonces va a estar influenciado por una serie de cosas que van a afectar la forma en que ese material cae y se deposita. Entonces para eso requiere primero construir la superficie de carga, que sería esa zona, construir un espacio habilitado para que se acerquen los camiones y puedan cargar a esta embarcación. ¿No es cierto? Aquí se hicieron andenes de carga para que descargue directo el árido al barco. En otras condiciones a lo mejor vamos a tener que agregar una máquina cargadora o una cinta transportadora. Va a depender del espacio que tengamos disponible. Eso es lo que se refiere con diseñar primero la zona de carga. Considerando la amplitud de la marea. Eso quiere decir, acuérdense que las mareas suben y bajan 2 veces en cada 24 horas. Ya, o sea, en un periodo de 24 horas hay 2 mareas altas y 2 mareas bajas. Y entre una marea alta y una marea baja puede haber 1 metro 50 en alguna zona, en que el barco va a quedar más arriba o más abajo. Entonces, para diseñar esta zona, también es necesario, como se ve acá, construir una altura adicional que permita cargar el barco cuando la marea esté alta y el barco esté flotando más arriba, más cerca de esta parte. Y la marea baja va a bajar el barco. Y a lo mejor ahí es necesario cargarlo desde otra zona, desde estas zonas laterales que son más bajas, por ejemplo.
A eso se refiere el primer punto cuando dice que hay que considerar las zonas de carga dependiendo de la amplitud de la marea. También va a depender de la capacidad de la embarcación y de la operación simultánea de varios camiones o dumper. El dumper es una máquina de traslado, de transporte de áridos. No necesariamente es como un camión, tiene algunas diferencias respecto a un camión de transporte porque están pensados para cargar y descargar en zonas cercanas que no tengan que moverse mucho. Tienen mucha capacidad de carga, pero son lentos para transportarse. Las velocidades a las que andan son menores, entonces son para cortas distancias, lo que sí permite cargarlo con un volumen mayor. Pero todas esas combinaciones van a depender de la forma en que yo hago el transporte. Podría suplementarse esto con un transporte ferroviario, por ejemplo. Ahí hay una cinta transportadora, no sé si la usarán también para este trabajo de carga de los cánguiles o lo usarán para otra cosa dentro de ese puerto, pero podría combinarse el uso de camiones, que es probable que lo hagan así en algunas operaciones en el puerto, con las líneas férreas, que también me permitirían llegar por tren con la carga, y de la carga del tren depositarla y ahí vaciarla a los camiones con máquinas cargadoras, por ejemplo. Entonces todas esas cosas van a depender de las condiciones particulares de cada proyecto. Ahora, ¿qué tiene en común todo esto? Que todo ese descargue, que una de las condiciones que están aquí arriba es de la combinación de las máquinas que se use, que va a generar un plan de llenado o de vaciado. Hay que considerar también los efectos que tiene la superficie de apoyo, el reconocimiento previo de la superficie, la limpieza del fondo marino para poder enrasarla. Además hay que evitar la invasión de material inadecuado. ¿Qué significa eso que está puesto en el texto? El producto básicamente de las corrientes marinas, hay transporte de sedimento bajo la superficie del agua, que va cambiando la forma del fondo, dependiendo de las corrientes marinas y si hay un río cercano, si hay arrastre de sedimento. Hay muchas condiciones que pueden provocar que la zona que ya está preparada para colocar la banqueta quede expuesta a que se contamine con sedimento. El sedimento, la característica es que es un material muy fino. Y en la banqueta no se busca tener material fino, se busca tener un material granular, ¿no es cierto? Entonces, para evitar esa contaminación, podría ser necesario colocar barreras a esos arrastres de fino, para evitar que se introduzcan dentro del núcleo. Entonces, después de eso, cuando ya tenemos más o menos configurada la banqueta, que se ha ido colocando la banqueta en su núcleo, se colocan los taludes laterales de la banqueta. Vamos a buscarlo en la imagen para que entendamos de qué estamos hablando. Esta zona, ¿no es cierto? A medida que yo voy subiendo con el material que se va depositando, hay que ir enrasándola, dándole ese talud, para después ir colocando, ya sea con un gánguil o con una máquina cargadora, el material más grueso que forma estas protecciones de la banqueta. Y después el enrocado. Estamos hablando de esa capa que se ve gris ahí. ¿Ya? Esa capa no continúa más abajo, porque aquí como es mayor profundidad, vamos a tener menos movimiento y distorsión del agua por las hélices y por la acción del oleaje, porque es más profundo, y porque el oleaje aquí es más chico. Acuérdense que aquí estamos agua adentro. No fue necesario en esta imagen proteger ese talud. Ahora los gánguiles van vaciando, va cayendo el material acá, se va llenando el núcleo, y a medida que se va llenando este núcleo de la banqueta, desde el mismo gánguil se puede ir dejando caer el material para que se forme ese talud
de acuerdo al ángulo de reposo del suelo, se va a formar naturalmente. Y también puede enrazarse colocando desde una barcaza plana, por ejemplo, una grúa que baja un elemento que es como una peineta. Y se puede peinar eso, una peineta gigante, sí. Se puede controlar esos ángulos. Y todo esto se hace con topografía, que cuando se hace en el mar es batimetría, se controla con batimetría, o con otros sistemas por GPS, esta geometría y se va perfilando. Una vez que está perfilada, se coloca la primera capa del filtro y después, en este caso de acá, mar afuera, se coloca el enrocado. Eso es lo que dice acá respecto a que la colocación de las banquetas se hará de forma que no queden materiales con características inadecuadas del núcleo. Después hay que evitar la invasión del material inadecuado y en caso de ser necesario instalar filtros para evitar la entrada de fino al núcleo. Los mantos de protección de las banquetas, que es lo que le estaba mostrando recién en la imagen, se hacen después de perfilar el talud de la banqueta con la ayuda de los gánguiles, o sea, con la ayuda del suelo que va cayendo, o con una grúa y bandeja desde una pontona. Una pontona es una barcaza plana. En los diques verticales, los mantos de protección del núcleo de la banqueta se realizan lo antes posible para disminuir el riesgo de daños. Para todo eso hay que hacer un control geométrico. Aquí están escritas las tolerancias, por ejemplo, los porcentajes que se puede variar respecto a lo del diseño, que son relativamente chicos, considerando los volúmenes de tierra que se mueven. Las tolerancias de cota, que tienen que ver con la precisión con que se construye el perfil de la banqueta y de las primeras bases, las primeras capas del rompeolas. La siguiente etapa tiene que ver con el enrase de la banqueta. ¿Se acuerda que hablábamos de que una vez que se draga el fondo, para obtener una superficie plana de la banqueta, se draga el fondo y se coloca la banqueta. Después que está puesta la banqueta, yo tengo que obtener una superficie plana aquí arriba, que me permita apoyar los dados de hormigón del dique. Y eso se hace, en el caso de esta foto, con una máquina que succiona, que es muy parecida a algunas máquinas que hacen dragado, que se controlan, en estos tiempos modernos se controlan con sensores geodésicos, no geodésicos, sí, geodésicos, que ven las coordenadas por GPS satelital, que se adaptan a algunos sensores de posición en las partes móviles de la punta de este elemento, y permiten ir controlando que va succionando material y va dejando enrasada esta superficie. ¿Ya? Entonces, ahí uno tiene que pensar que este material no puede ser muy fino, porque si es muy fino va a ser arrastrado constantemente por las corrientes marinas, aunque sean leves. Muy importante en todos estos trabajos que también se planifican en los espacios en que las condiciones climáticas permiten trabajar. Eso incluye el oleaje y las corrientes marinas. Entonces, esta máquina lo que hace en esta etapa es asegurar la horizontalidad y que sea una superficie homogénea que permita apoyar bien la estructura del dique vertical. ¿Por qué tiene que ser una superficie uniforme? Para evitar esfuerzos puntuales en la estructura, en caso de que se asiente una estructura sobre la banqueta, para poder colocar con exactitud la estructura y compensar los asientos. Los asientos son deformaciones producidas por el peso de la estructura, deformaciones de la banqueta. Entonces, todo esos ajustes finos, que es como cuando uno perfila una base estabilizada, por ejemplo, que uno le pasa una máquina para dejarlo parejito, como esto es submarino, hay que buscar una máquina adecuada que permita hacer eso.
Una de las formas de hacerlo es con una máquina que hace como un dragado, como un raspado superficial de la banqueta y la deja uniforme. Aquí hay algunos detalles técnicos respecto a las condiciones que tienen que cumplir las banquetas, que hay que leerlos con bastante calma, así que eso lo podemos complementar después con la lectura que ustedes hacen de este material que yo les voy a mandar también como PowerPoint. Entonces aquí hay algunas condiciones bien específicas respecto al tipo de partícula, a los tamaños máximos de las partículas, que podrían hacer necesario, por ejemplo, cubrirlas con un enchape que permita enrasarlos de mejor forma, que cumpla con las tolerancias, que se cumpla la granulometría para evitar la penetración de agua dentro del núcleo, etcétera. Hay varias condiciones aquí que tienen que cumplirse en la superficie de la banqueta. Entonces, una vez que está enrasado esto, la forma en que se hace el enrase y la colocación van a depender de estos factores. Dependiendo de estos factores, uno define el equipo a usar y la forma en que va a trabajar la secuencia de colocación. Es decir, cuántos metros voy a avanzar antes de poner la siguiente capa, etc. Cómo voy controlando que ya me estoy acercando al borde del talud y que después de eso tengo que ir colocando los mantos de protección para poder proteger el talud, las condiciones del clima, el rendimiento de las máquinas. Muy importante la profundidad donde estoy trabajando. Acuérdense que en estas condiciones de trabajo, la profundidad también es un hecho importante. Es distinto colocar la capa a esta altura que colocarla acá, que son 20 metros más arriba, ¿no es cierto? Entonces, en base a todas esas situaciones, se define la secuencia de ejecución, que es lo que veíamos en esta parte. El clima marítimo. Las formas de colocación más usadas son las que les nombré delante, desde la tierra con el auxilio de grúas o con cuchara de grúas con cuchara o bandeja, desde pontonas de auxilio de máquina retroexcavadora o grúa, desde gánguiles de apertura de fondo, que eso es como un resumen de lo que ya vimos, pueden ser gánguiles de vertido lateral también. La ventaja del vertido lateral es que permite hacer remates, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un gánguil que carga 100 metros cúbicos, que nosotros sabemos que cuando se abre el fondo hay que obligatoriamente descargar los 100 metros cúbicos, para los trabajos finales de preparar los taludes, incluso colocar los mantos y darles inclinación, puede que sea necesario no vaciar la carga completa. El gánguil de vertido lateral permite controlar un poco más la cantidad de material que estoy vertiendo. Normalmente no se abre todo el lateral de la embarcación, sino que se va abriendo por paños. Entonces me permite una forma más fina de colocar el material, más controlada. O con equipos diseñados especialmente para enrase a gran profundidad. Si nosotros tenemos que enrasar a 15 metros de profundidad, es probable que no alcance a llegar con el brazo de una grúa. Y en ese caso, tendré que colocar un equipo diseñado para enrasar a mayor profundidad. Y también se complementa estos procedimientos con el auxilio de buzos que están trabajando en el fondo y permite hacer enrases manuales con un ritmo bastante alto de 100 metros cuadrados diarios. Y ahí hay que tener variadas consideraciones respecto a la protección, a las horas de trabajo que pueden estar sumergidos, a cuántos equipos de buzo hay que tener. Y además se pueden usar elementos metálicos muy variados, por ejemplo ese, que es una pantalla
que se baja con esta grúa que está especialmente diseñada para eso, que está instalada en un pontón, que es una embarcación plana, se baja y se mueve con el movimiento de la barcaza, se arrastra, y esto permitiría enrasar la superficie, por ejemplo. Y ajustando la posición, aquí tiene unos elementos de ajuste, permitiría ajustar la inclinación. Y con eso podríamos hacer el perfilado de los taludes. Y así hay varios elementos de estos que se usan a partir de maquinaria puesta en estas embarcaciones planas, que pueden ser de este tipo o pueden ser con forma de viga metálica, que se arrastra por el fondo y va dejando parejo, uniforme la superficie. Hasta aquí llegaría entonces esta clase que tiene que ver con cómo nosotros construimos las banquetas y el proceso que se hace después cuando si es, por ejemplo, un rompeolas en dique de talud. La colocación del resto de los materiales áridos que forman el núcleo y los mantos se hace con combinaciones similares a las que vimos, de traslado de material marítimo o terrestre, material que es seleccionado, que proviene de una planta, digamos, no de una planta de árido, sino de una cantera, de un lugar donde se busca un suelo que sea apropiado para sacarlo en grandes volúmenes y poder transportarlo a la zona del puerto. Entonces, eso sería esta clase. Les voy a mandar la grabación y les voy a mandar unos textos de apoyo. Y ya a partir de la otra clase vamos a empezar a hacer algunas guías de aplicación de la materia para que ustedes desarrollen, o la desarrollemos en conjunto, para poder ir aplicando estas cosas que estamos viendo. Y lo ideal es pensar en que podamos ir a verla en algún momento al puerto que tenemos cerca, o que sepamos de lo que está pasando si en unos años más empiezan las obras del puerto exterior, que ustedes se acuerden de estos conceptos y puedan ir a mirar o puedan ir incluso a ver la posibilidad de entrar o trabajar ahí. Entonces eso sería. Les agradezco la atención y quedo atento. Si tienen consultas durante la semana me las pueden hacer llegar a través del correo para tenerlas preparadas y resolverlas en la clase que viene. Buenas noches, que estén muy bien.